el velo del templo se rasgó. Vamos a leer la Biblia en el nombre del Señor Jesús. Vamos a mirar la palabra del Señor en Juan capítulo 6, el verso 35 y 37. Ahí están las imágenes, como siempre, para que usted pueda no solamente escuchar, sino también ver. Yo creo que oyendo atentamente y viendo con cuidado, usted puede comprender la palabra de Dios muy bien. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículos 35 y 37. Vamos a leer entonces la palabra del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 6, 35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Vuelvo a leer el verso 37. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí yo no le echo fuera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Como aparece en la portada, ahí en la primera imagen que les vamos a presentar, el tema de hoy es: y el velo del templo se rasgó. Ahí, como usted puede apreciar en la imagen, parece que unos sacerdotes, yo me imagino que estarían haciendo sus tareas diarias, rutinarias, en aquella época. Y vaya sorpresa, cuando vieron que el templo milagrosamente se rasgó. Oh, hermano querido y amigo, cuando uno comprende el sacrificio de Cristo en el Calvario, es imposible uno quedarse callado. Es imposible uno no llorar. Y yo quiero que por favor esté atento. Yo creo que usted, oyendo atentamente y viendo las imágenes, podrá entender más la palabra, y el poder de Dios se derramará en su vida, porque voy a hablar hoy acerca del amor de Dios. ¿Cuál es el propósito de este mensaje, hermanos amados? Comprender el significado que tiene esto de que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, en el momento exacto cuando mi Cristo en su humanidad expiró. Y entender con ello que la comunión, el nuevo pacto y la libertad para entrar a la presencia de Dios es hoy un hecho posible. Ese es el objetivo, hermano. Oh, bendito sea mi Rey. Repito, que usted comprenda el significado que tiene esto de que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, porque fue de arriba a abajo. Y entienda con esto la comunión, el nuevo pacto y la libertad, repito, que hoy usted y yo tenemos para entrar en la presencia de Dios. Qué bendición de Dios eso. Me llamó la atención la expresión del versículo: y al que a mí viene, y al que viene a mí,
yo no le echo fuera. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Hermano, y tuve que recordarme la historia de aquel hijo pródigo que se fue de su casa y malgastó los bienes. Pero el Dios que contó esta historia habló de su carácter amoroso. Aquel hijo malgastó todos sus bienes. Un hijo, cuando le decía a su papá, dame la herencia, le estaba queriendo decir, hey viejo, ¿por qué no te mueres? Eso le estaba queriendo decir, ¿por qué no te mueres? Pero me llama la atención que aquel padre, en vez de promover para que los ancianos castigaran al hijo rebelde y contumaz como la ley decía, este padre, cuando vio que su hijo venía, no le echó fuera, ni le cantaleteó, sino que corrió hacia él, lo abrazó y le besó. Ese es el Dios amoroso que les voy a hablar en esta mañana. Un Dios grande, sublime, único en todo, el cual ha dicho, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí, yo no le echo fuera. 4 cositas quiero que miremos de esta enseñanza. Número 1, ¿qué era el velo? ¿Qué era el velo? ¿Qué era el velo? ¿Qué era eso del velo? Número 2, vamos a hablar sobre los resultados de esa obra grande de Cristo en el Calvario respecto a el sacrificio en el Calvario, como lo es la comunión, asimismo el nuevo pacto y la libertad que tenemos hoy para entrar en la presencia de Dios. Estamos en una escuela dominical y ese tema es importante. Créame que si usted está muy atento a la palabra y viendo las imágenes que se proyectan, hermano, será inevitable que el poder de Dios te abrace. Uf, aleluya. Aquí donde estoy que me suelto en llanto. No un llanto de tristeza, sino de gratitud por lo que Él hizo en el Calvario. Porque si estoy de pie, amados, y si tengo un hogar, y estoy aquí sirviendo en este honroso ministerio, es por esa gracia. Es parte de las grandes bendiciones de mi Cristo, de aquel sacrificio. Usted, amado y amada, está ahí oyéndome. Usted hace lo que hace, es por la gracia del Rey. Oh, bendito sea el Señor de la gloria. Por eso le invito a que esté atento. Vamos entonces a mirar, ¿qué era el velo? ¿Qué era el velo? ¿Cuál era, qué significaba el velo del templo? Quiero decirles que, ahí está la imagen, dicen que el velo del templo que se rasgó, porque el templo que se habla, según Mateo capítulo 27, el verso 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Cuándo sucedió esto? Precisamente en el momento en que el Señor Jesucristo dijo, consumado es, y entregó el Espíritu, y cuando en su humanidad expiró, inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. No de abajo hacia arriba, sino de arriba a abajo. Como diciendo, esto es una iniciativa no del hombre, sino de Dios, de arriba a abajo. Ese templo del que habla allí no era el templo que construyó Salomón, porque recordemos que ese fue destruido por los babilonios.
Este fue el templo que construyó Herodes. Y dicen los historiadores que el velo de ese templo tenía más o menos unos 18 metros de altura. Imagínese usted. Algo así como 10 eliseos de pies. Algo más o menos, 10 eliseos de pies. Tenía 18 metros de altura, una inmensidad. Eso tenía el velo de altura. Y de ancho, el grosor, dice que el grosor de ese velo era alrededor de 10 centímetros. Dicen los historiadores, que para bajar ese velo, para ubicar aquel velo, se necesitó alrededor de 70 personas. ¿Se imagina, hermano, que tuviéramos ese velo en el templo? Ajá. Nos tocaría pagar 70 personas o convocar 70 personas. Ese era más o menos las medidas del velo del templo que se rasgó. 18 a 20 metros de altura, ¿sí? Ahí está. Y de grosor, el grosor del velo era alrededor de 10 centímetros. Algo que es importante mencionar es lo siguiente. El velo, como aparece allí en la imagen, que la puse allí como en blanco y negro, en gris, porque ya pasó, el culto levítico pasó, en este tiempo estamos en la gracia. El velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El velo era eso. Era la división entre el lugar santo y el santísimo. Recuerde que el tabernáculo, según lo dice Hebreos 9, del 2 al 4, ahí en Hebreos 9, del 2 al 4, muestran cómo era que estaba distribuido el tabernáculo. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo. ¿Qué estaba en esa parte? Estaba el candelabro, estaba la mesa y los panes de la proposición. Entonces, había una tiendita, y en esa tiendita estaba, en la que, hablándome del tabernáculo, estaban dos divisiones. Estaba el lugar santo, ¿cierto? Donde el sacerdote podía entrar. Pero, dice la Biblia aquí en Hebreos 9, del 2 al 4, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces es importante que usted entienda que ese velo de 18 metros de altura por 10 centímetros de espesor era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Lugar santísimo se le llama así porque era donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Algo que también usted debe saber para comprender este tema es, según Hebreos 9 del 6 al 7, solo el sumo sacerdote de turno era el opcionado a traspasar ese segundo velo. Solo el sumo, nadie podía entrar allá. Ah, no, que se me dio por entrar a limpiar el polvo. Nadie. Solo el sumo sacerdote era el que traspasaba ese velo una sola vez al año. ¿Cómo le parece? Una sola vez al año. O sea que para llegar al lugar santísimo, para traspasar el velo solo una vez al año, en el famoso día del Yom Kippur o día de la expiación. Imagínese usted, solo una vez al año. Ajá, solo una vez al año. Y entraba, repito, a esa fiesta del día de la expiación, y una vez, escúcheme hermano y amigo, escúcheme, y una vez entrado allí, quemaba incienso y rociaba la sangre sobre el propiciatorio del arca para la expiación del pecado del pueblo y de sus propios pecados. Así usted lo puede leer en Hebreos capítulo 9, versos 6 y 7. Póngale cuidado, una sola vez al año. Ahora, ese velo
no tenía una división en sí misma. Es decir, que para el sacerdote entrar tenía que agacharse un poco. Para entrar al lugar santísimo tenía que agacharse un poco. Y eso tiene que ver como con la humillación, ¿cierto? Algo que también necesita usted saber es, nadie podía entrar con pecado al lugar santísimo, porque si no podía morir. O sea, si usted entraba por ahí con un pecadito oculto, allá moría. Si el sumo sacerdote una vez al año entraba no en condiciones óptimas, podía morir quemado. O sea que el asunto era serio. Por esa causa, el sumo sacerdote debía purificarse primero de sus pecados. Y escuche lo que le voy a comentar, que esto es muy importante. El sumo sacerdote no entraba feliz. Ay, voy para el lugar santísimo. Gloria a Dios. Mi amor, me despido porque voy para el lugar santísimo. Nos vemos más tarde. No. El sumo sacerdote entraba con temor. Porque si él no iba apto para estar delante de la presencia de Dios, podía morirse allá. Dice la tradición que al sumo sacerdote le amarraban un cordón en forma de lazo en los tobillos. O sea, él entraba amarrado a los tobillos. ¿Por qué lo amarraban de los tobillos? Y en sus bordes de las vestiduras tenía unas campanitas. Entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Si las campanitas dejaban de sonar, entonces los que estaban al otro lado del velo, decían, uy, como que se murió, como que no soportó la presencia de Dios. Entonces cuando dejaban sonar las campanitas, ¿qué hacían? Jalaban la cuerda, porque deducían que había muerto en la presencia del Señor. Imagínese. ¿Usted me está entendiendo, hermano? ¿Me están entendiendo aquí? O sea, el sumo sacerdote entraba solo una vez al año. Y no podía entrar con pecado porque podía morir. Por eso en el borde de sus vestiduras habían unas campanitas que cuando él se movía, pues sonaba. Y cuando entraba al lugar santísimo, le amarraban como un lazo, una cuerda en uno de sus tobillos. Para que cuando ya no escucharan las campanitas en el lugar santísimo, entonces los que estaban afuera decían, no entró apto y a la presencia de Dios y murió. Entonces, eso cuenta la tradición, que lo jalaban. Solo quiero que usted piense, hermano, lo siguiente. Una sola vez al año podía entrar al lugar santísimo. Y el sumo sacerdote no entraba con alegría. Yo por eso, hermano, lloraba ahorita mientras cantaba el coro. Puedo entrar confiadamente. Ajá. Puedo entrar confiadamente ante el trono celestial. Pero el sumo sacerdote no tenía esa libertad. Él no podía entrar confiadamente. Él entraba con miedo, él entraba con temor. Ahora bien, hermano, quiero que por favor escuche esto. Yo creo que hasta aquí hemos entrado en un contexto ya de lo que era el velo. Cuando la Biblia dice que el velo del templo se rasgó, usted debe tener en cuenta que ese velo de 18 metros de altura por 10 centímetros de espesor no se rasgó de abajo hacia arriba. Ahí no entró tijeras, no entró bisturí, no entró ningún elemento cortopunzante. El velo del templo se rasgó por la misma mano de Dios. Oiga, nadie rasgó el velo, nadie rasgó el velo. Solamente la mano poderosa de Dios. Hermano, yo me imagino a los sacerdotes que esa tarde estaban allá de pronto haciendo algo en el lugar santo. Cuando vieron que de repente el velo del templo se rasgó de arriba abajo, salieron espantados. ¿Qué pasó aquí? Alguien tuvo que decir, el que está muriendo en la cruz del Calvario no era cualquier hombre, no era un malhechor.
Algo hay en él, porque apenas expiró, el velo del templo se rasgó. Y no solamente se rasgó el velo del templo, sino que la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué quiere decir esto? Que el que había muerto en el Calvario, según la carne, era el mismo Dios manifestado en carne, porque eso dice la Biblia, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Oh, hermano, usted quiere dar un aplauso a Cristo el Señor. Aleluya. Esta ruptura fue una obra extraña, porque no fue la mano del hombre la que estuvo allí, la que intervino allí. Fue una obra extraña, porque fue la mano del Dios Todopoderoso, el que sabe hacer cosas extrañas, extraordinarias, milagrosas. Eso significa el velo. Eso significa el velo. Hermanos amados, y cuando yo leí esta expresión, y el velo del templo se rasgó, y el velo del templo se rasgó, vinieron a mi mente tres cosas. Número uno, la comunión. La comunión. Número dos, el nuevo pacto. Y número tres, la libertad que tenemos para entrar al trono de la gracia. Hablemos de la comunión. Escúcheme, hermano querido. El sacrificio de Cristo en el Calvario hizo que la pared intermedia de separación que había entre el pueblo judío y el pueblo gentil quedara totalmente derribada, y entonces se conformara un solo pueblo que adora y que glorifica al Rey de la Gloria. Por eso hoy ya no hay judío ni hay griego. Hoy lo que hay es una nación santa. Hoy lo que hay es un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, donde tú y yo, aunque no hayamos nacido en Israel, somos parte de la iglesia, la nación santa, porque el velo del templo se rasgó y hoy somos uno en el Señor. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, del verso 14 al 19, que ahí va a estar en la pantalla para que usted corrobore y sienta lo que yo estoy sintiendo, la felicidad, hermano, de comprender lo que significa que el velo del templo se rasgó. Y estoy hablando de lo número uno, la comunión. Dice la Biblia en el capítulo 2 de Efesios, el verso 14, porque Él es nuestra paz. ¿Usted cree que el que murió en el Calvario, fue sepultado y resucitó, es nuestra paz? Oh, hermano, Él solo es Dios quien puede cambiarle el corazón de alguien que quiere vengarse de otro. Solo un corazón, solo alguien que ha pasado por el Calvario, en su corazón no guarda ninguna clase de venganza. Toda raíz de amargura y toda cosa que haya por allí de guerra, el Señor se la destruye, el Señor la pulveriza, porque Él es nuestra paz. Eso dice la Biblia, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando. Oh, hermano mío, no fue el hombre, fue el Señor, derribando la pared intermedia de separación que había, dice la Biblia, verso 15, aboliendo en su carne las enemistades. Por eso en la iglesia, hermano, cuando un hermano ha pasado por el Calvario, no tiene enemistad contra su hermano, porque el velo del templo se rasgó, aboliendo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando alguien quiere vivir solo con leyes y con leyes y con leyes, le falta pasar por el Calvario para que comprenda la gracia de Dios, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Hermano querido, vea, si usted está en discusión con su esposa y no se hablan, se separaron de cuartos y camas apartes, te falta mirar al Calvario. El velo del templo se rasgó, hermano. Si usted no le habla a su hijo, a su hija, o no le habla a un hermano, a usted le falta comprender el sacrificio de Cristo en el Calvario. Le falta entender más lo que significa el velo del templo se rasgó en dos. Si alguien dice, no, es que yo no me la llevo con fulano, es que me cae gordo, uy, es que es todo petulante, es que es toda petulante, es que es esto, que es aquello. Hermano, a usted le falta pasar por el Calvario, porque cuando uno pasa por el Calvario y comprende la obra de Cristo, uno entiende que el velo del templo se rasgó y Él es nuestra paz. Dice el verso 16, y mediante la cruz, mediante la cruz, por eso le digo que quiere el Calvario, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Si tú tienes odio contra algún hermano porque le dijo algo o le hizo algo, puede ser, yo le invito en el nombre del Señor, mira al Calvario, al que habló estas palabras cuando todos le golpearon: Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. La obra de Cristo en el Calvario mató las enemistades, matando en ellas las enemistades. Y el verso 17 dice: vino y anunció las buenas nuevas de paz. Que Dios me ayude. Hermano, no podemos estar odiándonos, yo lo digo de corazón. Y mientras yo hablo estas palabras, el Señor me está escaneando y me está diciendo: a ver, Eliseo, ¿y tú odias a alguien? Yo tengo que confesar y decirle no, pero en algún momento cuando he sentido alguna amargura, he tenido que decirle: Señor, ven, ayúdame, no permita que esta amargura se anide en mi corazón. Hermano, y Jesucristo es nuestra paz. Él mata las enemistades. Dice la Biblia en el verso 16, matándolas, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada. Escuche, el velo se rasgó, tenemos entrada. Los judíos decían: en nosotros está el templo, de nosotros son las promesas, pero el Señor tiene que decirles: no, el velo del templo se rasgó. Los de Barranca tienen derecho a las promesas, los que se conviertan en Colombia tienen derecho a las promesas, así no sean de tribus de Israel, pero si se convierten a Cristo, somos uno en Cristo y tenemos derecho a las promesas. Hermano, ¿usted qué opina? Le damos un aplauso al bendito. Ama a tu hermano, ama a tu hermana, ama a tu esposa, ama a tus hijos. No es tiempo de estarnos agarrando, que es que fulano me dijo, que fulana me habló, que fulano tal cosa, que fulano esto. No. Pasa por el Calvario. Si en tu corazón hay una amargura y estás levantando una pared contra el hermano, que porque como se viste, que porque como habla, que porque como mira. No, hermano, soportémonos en amor unos a otros. Dice la Biblia, el verso 18, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y el verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Oh hermano, vea, usted puede que tenga más dinero, usted puede que tenga mejores pintas para ponerse en el cuerpo, usted puede que pronto tenga mejor trabajo, no sé, o usted puede que tenga más, no sé qué cosas pueda tener, pero no es ocasión para que te sientas más que otro. Aquí en la tierra existen los estratos, aquí en la tierra existen los cartones profesionales, pero para Dios, los que estamos aquí, todos somos iguales. Nunca mires a tu hermano por debajo. No, hermano, dice la Biblia el 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano querido, no pelee con tu hermano. Hermano querida, hermana querida, no contiendas con tu hermana. Que es que me cae gordo, que es que el pastor no me cae bien, que es que fulano no me cae bien. Oiga, por favor, pasa por el Calvario y entienda
día el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Oh, hermano querido, dijo mi esposa: papi, ¿qué estaría pasando? ¿Será que el diablo quería que no predicáramos? No, bueno, y si lo fue, el Señor es fiel con su palabra. Gálatas 3:28, escuche: el que está en Cristo, porque miró al Calvario y pasó por el Calvario. Escuche: el que está en Cristo, porque miró al Calvario y pasó por él, por medio de la fe en Cristo Jesús, tiene que decir como el apóstol, según Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Escuche, yo quiero que entiendas, es en esta tierra donde existen los estratos, donde existen las clases sociales, donde existe que tú eres médico, abogado, tú eres aquello y lo otro, es aquí. Pero ante Dios, hermanos, somos uno. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y es más, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. No levantemos paredes como aparece la imagen allí. No se junte con él. Y qué tristeza cuando usted le dice a un hijo suyo: no se junte con él porque es que el papá me cae gordo. No, hermano, no corramos en ese riesgo. Si tú comprendes esto de que el velo del templo se rasgó, sabrás vivir en comunión. Un aplauso al Rey de la Gloria. Lo segundo que me trasladó, esto de que el velo del templo se rasgó, es el nuevo pacto. Quiero que observe la imagen que está allí en la pantalla grande. El nuevo pacto. Esto fue lo segundo que me conectó, el nuevo pacto. ¿Y qué significa esto del nuevo pacto? Hermano, repito, lo segundo que me conectó con la expresión el velo se rasgó en dos, fue de que hoy ya no estamos en la ley, sino que hoy estamos en la gracia. La ley, escúcheme, la ley era como una sirena buscando al culpable para encarcelarlo, buscando al pecador, porque en la ley el que pecaba moría. Y la ley era eso: cuando alguien pecaba lo señalaban para darle piedra. Recuerde que la mujer adúltera pecó y los fariseos llegaron con piedras ante el Señor y le dijeron: escrito está que debe morir a piedra, porque la ley era como una sirena buscando al culpable para meterlo preso, para matarlo. La paga del pecado es la muerte. Pero vino el nuevo pacto, vino la gracia. Dijo el Señor: venga, yo voy a pagar la deuda de ese pecador, y cuando alguien peque, entonces puede correr a mí y no va a encontrar la muerte, va a encontrar una segunda oportunidad. En la ley no había segunda oportunidad, en la ley no había alguien para que se arrepintiera, en la ley la piedra estaba lista para matarle. Pero en el nuevo pacto vino uno, como yo lo decía el domingo pasado, el autor y consumador de la fe. Él pagó la deuda que ninguno podíamos pagar y dijo una cosa: tranquilo, yo pagué la deuda, y si alguien peca, venga a mí que yo le perdono, yo no lo mato. El nuevo pacto, hermano querido, yo por eso vuelvo, insisto, yo por eso no soy adventista, perdóname que lo mencione, yo por eso no guardo el séptimo día, yo por eso no estoy allá con la ley de Moisés, yo estoy en el nuevo pacto. Estoy en la época de la gracia, el pacto que es mejor que el viejo. No es que la ley sea mala, no, la ley es buena, pero el hombre no la pudo cumplir. En cambio, en este nuevo pacto, hermano, el pacto de la gracia, el pacto del amor, el pacto donde nos relacionamos de una manera diferente con Dios, tenemos libertad para poder acercarnos a Dios y hablarle. Eso es el nuevo pacto. Dice la Biblia, Hebreos, el capítulo 8 del verso 6 al 7, usted lo puede leer en su casa. Ahí se encuentra quién es el mediador del nuevo pacto.
Oh, hermano mío, escúcheme, el que comprende el nuevo pacto no quiere ser como Moisés, no quiere ser como Josué, no quiere ser como David, o como el profeta Elías, o como el profeta Eliseo, en fin, no, quiere ser como el mediador del nuevo pacto, que es Jesucristo el Señor. Como lo decía, repito, el domingo pasado, el que está en el nuevo pacto quiere ser como el que es el Dios manifestado en carne, Jesús. Quiere ser como el que es superior a los ángeles, Jesús. Quiere ser como es el que es superior al diablo, Jesús. Quiere ser como el que es superior a Moisés, Jesús. Quiere ser como es que el superior a los sumos sacerdotes, Jesús. Quiere ser como el autor y consumador de la fe, Jesucristo. ¿A usted le da alegría estar en el nuevo pacto? Hermano, disfruta el nuevo pacto, pero no entienda mal la gracia, porque la gracia mal entendida lleva a que la gente peque y peque y peque. Y el apóstol Pablo dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Estamos en el nuevo pacto, ya no estamos en el culto levítico. Por eso hoy comemos alimentos y damos gracias a Dios. ¡Qué bendición! Yo quiero que usted aplauda a Cristo el Señor, el mediador del nuevo pacto. Y ya para terminar, el último aspecto que tuve que recordar o que se me vino a la mente cuando leí y el velo del templo se rasgó. No solamente pensé en la comunión, no solamente pensé en el nuevo pacto. Cuando leí y el velo del templo se rasgó. Aleluya, aleluya. Perdóneme, hermano, pero es que no puedo dejar de sentir a mi Señor. Usted se imagina, ya lo dije, en el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote tenía derecho de entrar una vez al año. Una sola vez al lugar santísimo, a encontrarse frente a frente con la presencia de Dios. Y no entraba con libertad, entraba con miedo, amarrado con ese lazo en el tobillo, entraba con miedo. Pero ¿sabe qué es lo que me alegra y me hace llorar de alegría? Es que yo entro en la mañana, entro en la tarde, entro en la noche, entro sin cesar al trono de la gracia y no entro con miedo que un Dios me está allí justiciando, señalando. No. Cuando he llegado desanimado, hay uno que me ha dicho, yo te doy fuerzas, levántate, hijo mío. Cuando he llegado con algún problema, Él me lo ha solucionado. Y cuando he llegado de pronto con alguna falta que por ser humano he cometido, el Señor me dice, yo te perdono, ni yo te condeno, levántate, vete y no peques más. Oh, hermano amado, yo quiero que usted le dé un aplauso al Dios de la gloria ahí donde estás. Esto de que el velo del templo se rasgó significa, hermano querido, significa que hoy tenemos libertad para llegar a la presencia de Dios. Tenemos libertad para llegar a la presencia de Dios. Usted tiene libertad para llegar al trono de la gracia. Usted tiene libertad para llegar a la presencia de Dios. Por eso vuelvo a leer Juan capítulo 6, el verso 35 al 37. Estamos en la última imagen, la libertad que hoy tenemos para llegar a la presencia de Dios. Dice Juan capítulo 6, verso 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y quiero que por favor lea con atención. Y el que a mí viene, y el que a mí viene, no le echo fuera. Eso es lo tercero que se me vino a mi mente y tuve que llorar y agradecerle a mi Rey, porque el nuevo pacto, amado hermano, el nuevo pacto
esto de que el velo se rasgó, no solamente me habla de la comunión, sino que también me habla del nuevo pacto. Y no solamente me habla del nuevo pacto, sino que me habla de la libertad que hoy tenemos para llegar a la presencia del Señor. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Quiero decirle lo siguiente, voy a hablarle a 3 grupos. Pecador. Si hay un amigo que está oyendo este mensaje, si hay un pecador, pecador es el que practica el pecado, pecador es el que adultera, pecador es el que fornica, pecador es el que se emborracha, pecador es el que comete inmundicia. Y si hay algún pecador oyéndome esta palabra, escuche. Hay gente que dice, yo he escuchado gente que me ha dicho: no, pastor, yo no busco a Dios porque yo soy muy sucio, yo soy muy pecador. Y entonces tiene como esa cosa de la letra vieja. Yo quiero decirle en el nombre del Señor: no espere que te santifiques para buscar a Dios. El Señor Jesús dice: hey, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso le digo, un pecador hoy, en el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento era verdad, el pecador no podía acercarse a Dios. El que entraba detrás del velo no podía entrar contaminado porque moría. Pero el velo del templo se rasgó cuando mi Cristo murió en el Calvario. Y por eso el pecador hoy tiene derecho para acercarse al que transforma, al que cambia, al que perdona y al que lo pone a vivir diferente. Dice la Biblia en 1 Corintios 6 del 9 al 11: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, es decir, los pecadores, heredarán el reino de Dios. Y escuche: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Quiere decir que si el fornicario, si el homosexual, si el afeminado, si el idólatra se acerca al Señor, Él no lo va a abrir del parche, perdóneme la expresión, Él no lo va a echar fuera, no, sino que lo va a lavar. Y ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Oh, hermano amado, yo quiero que usted le adore a Dios ahí donde está. Dele ese aplauso al Rey de la Gloria. Yo creo que mientras yo predico esta palabra, alguien debe estar recordando lo que el Señor ha hecho en su vida, de cómo era un pecador, de cómo lo sacó de las cantinas, de las tabernas, de cómo lo sacó del mundo de pecador y lo trajo a su grey, a su reino. Gracias a Dios. Oh, hermano querido, en el nombre de Jesús, no sé si me estén oyendo bien, pero yo quiero en el nombre del Señor invitarle, hermano querido, a que no deje de darle gracias a Dios. Número 2, pero no solo el pecador, mirando la imagen otra vez, no solo el pecador tiene derecho a entrar hoy a la presencia de Dios, sino el que se encuentra apartado también. Oiga, si alguien se apartó, si alguien se encuentra como alejado, como que: pastor, yo me enfrié, la cuarentena me enfrió, oh pastor, yo me siento como apartado, yo estoy descarriado, yo estoy mal, yo me aparté, he hecho cosas, yo profané, yo esto, yo aquello. Yo quiero decirle, hoy el que se encuentra apartado también tiene libertad para acercarse a la presencia de Dios. De pronto alguien que estuvo en la iglesia y hoy vive apartado, o ha querido regresar a Cristo pero no puede, algo lo detiene, o de pronto dice: no, es que yo me siento mal, y el diablo aprovecha y lo acusa y le dice: ya usted no va a ser igual, mira que qué va a pasar contigo. Yo le quiero decir en el nombre de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. No fue una iniciativa del hombre, fue una iniciativa de Dios. Así que tiene derecho para entrar a la presencia de Dios, como aquel hijo pródigo que se fue y malgastó los bienes,
pero vino a su padre, retornó y encontró el velo abierto, los brazos extendidos. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, y esto le está hablando a alguien que se apartó, alguien que siendo de la iglesia, que se bautizó y se apartó. Pero yo sí le digo, reconcíliese, no para que esté entrando y saliendo yo. Dice la Biblia, 1 Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, 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 abogado. Oye, Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, sino que es nuestro abogado. Si el diablo te está acusando por algo que hiciste, y por eso cuando vas a cantar no tienes libertad, por eso hoy, día de acción de gracias, no tienes libertad para agradecerle. Hey, te recomiendo este abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice el verso 2, y Él es la propiciación de nuestros pecados, por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Pero no solamente quiero hablarle a los pecadores o al que se apartó, quiero hablarle a un creyente fiel. El creyente fiel que persevera firme en el camino del Evangelio, aunque tenga cansancio o algún desánimo y ha luchado y está en la iglesia, escúcheme, tiene libertad para entrar hoy a la presencia de Dios. Hebreos 10:19 dice, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Quiero terminar, amado. La imagen que está allí es la de Esther. Recuerde que Esther necesitaba entrar para hablar con el rey. Y aunque el rey era su esposo, estamos en la última imagen, ella tenía que entrar con permiso, con autorización. Pero Esther dijo, no, yo voy a entrar, yo soy la esposa, voy a entrar, y si muero, que muera, y si perezco, que perezca. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Yo quiero que lea conmigo Esther 5 del 1 al 3. Esther 5 del 1 al 3. Dice la Biblia, aconteció que al tercer día se vistió Esther, poniéndose su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey. Aleluya. Enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, dice la Biblia, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther vino y tocó la punta del cetro y le dijo al rey, no te vas a morir. ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Aleluya.
Esther entró de pronto con miedo, pero ella dijo: voy a vestirme con el vestido que a él le gusta. Y halló gracia. Dice Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y dice el verso 16: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el verso 17 dice de Hebreos capítulo 4, el verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono, no del rey Asuero, al que se acercó Esther. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y así como Esther hallar gracia para el oportuno socorro. Esther se puso el vestido real. Hermano querido, escúcheme, yo quiero que se ponga en esta mañana el vestido real de alabanza. ¿Con qué vas a llegar al trono de Dios en esta hora? ¿Cómo vas a entrar al trono de Dios en esta hora? ¿Cuál es el vestido real que te vas a poner? ¿Cuál es el vestido real? Es el momento de que cierre sus apuntes. Es el momento de que suelte el dispositivo que tiene en la mano de pronto. Es el momento de que cierre tus ojos y te pongas el vestido real para que entres a la presencia de Dios y le digas: Señor, te doy gracias. Dice la Biblia: para que hayas gracia y alcances el oportuno socorro. Dale un aplauso a Dios con toda su alma y dígale: Señor, ay, gracias. El velo del templo se rasgó. Puedo entrar confiadamente a tu presencia.